Слышишь шепот древних трав, земля зовет ее дыхание, ветры кружат, танцуют вновь. В тебе огонь, в тебе сияние. Ты часть рода, ты сила веков, в твоих руках целый мир берегов. С улыбкой сердцем, с теплой душой, ты звезда в ночи, ты свет под луной. Луна подскажет, звезды манят, твой путь как река, он не знает конца. Твоя природа — это магия дня, в тебе сила рода, в тебе его лицо. Ты часть рода, ты сила веков, в твоих руках целый мир берегов. С улыбкой сердцем, с теплой душой, ты звезда в ночи, ты свет под луной. Hola, hola mis amados seres, esa hermosa canción para subir la energía de la naturaleza femenina. ¿Qué tal? Y bueno, hoy les doy la bienvenida, mis amados seres, a este espacio de luz, aprendizaje y mucha sabiduría. Y bueno, bienvenidas a nuestras tertulias más allá de la medicina, y prepárense. Hoy hablaremos sobre ese tema tan especial como son las leyes biológicas del doctor Ricky Hammer. Y bueno, recuerden que nuestra idea principal de estas tertulias es dar a conocer métodos, opiniones, terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y nuestra sanación. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Y bueno, el live de hoy quisiera que profundicemos sobre este tema, cómo se desarrolla una enfermedad y cómo la podemos trascender a través del estudio de su procedimiento, el entendimiento de su evolución y su superación. De verdad es una herramienta importante que debería conocer no solo los especialistas en el área, sino cada ser humano, para ayudarnos a sanar los conflictos y desafíos que experimentamos en nuestra vida terrenal. Entonces, las 5 leyes biológicas de Ricky Hammer son un modelo que muchos dicen que es como pseudociencia, ¿no? Pero realmente son programas biológicos especiales y según esta teoría, la enfermedad es la respuesta biológica de un organismo a un shock emocional, ¿no? Traumático. Es como un resultado de una emoción que podemos vivir en la vida. Entonces, Ricky Hammer, que vivió en los años 1935-2017, no es reciente su ida de este plano, fue un médico alemán graduado en medicina interna en 1972 en Alemania. Desarrolló una teoría conocida como la nueva medicina germánica. En abreviación se llama NMG.
Tras sus diagnósticos con cáncer de testículo, poco después de la muerte de su hijo, entonces ahí empezó a desarrollar, a investigar y por supuesto desarrolló varias patentes, y Hammer llegó a la conclusión de que su enfermedad y la de su hijo estaban directamente relacionados con este evento traumático. A partir de esa premisa, estudió miles de casos de cáncer y otras enfermedades, creando como que un mapa de recolección, vamos a decir, de correlación, que están correlacionadas entre el trauma emocional, áreas específicas del cerebro y manifestaciones físicas en el cuerpo. Es importante señalar que la comunidad médica y científica rechazó en ese momento sus teorías. Fue hasta inhabilitado por ejercer la medicina y condenado en varios países como por fraude o mala praxis. Aquí rapidito les voy a nombrar cuáles son esas leyes de Hammer para que luego con nuestro invitado podemos desarrollar más a fondo. Entonces, ¿cuáles son esas? Para que ustedes vayan como que analizando, introduciéndose y reflexionando. Quizás les llegan algunas preguntas que pueden, por supuesto, colocar en el chat de este live. Y bueno, la primera ley es interesante, son 5 leyes, ¿verdad? Y dice, ley de hierro del cáncer. Entonces, toda enfermedad, escuchen atentamente, toda enfermedad se origina por un conflicto biológico o síndrome que lo llamaron Dirk-Hammer, en abreviación DHS, un evento traumático, inesperado y vivido en soledad. Este shock, este trauma, ¿no?, que ocurre, afecta la psique, el cerebro, y ahí justamente a través de una tomografía, Hammer determinó que ahí aparece como un foco, una área de afección en el cerebro por un evento emocional, que por supuesto está relacionado con un órgano específico que regula esa parte del cerebro. La segunda ley es la ley de las 2 fases de la enfermedad. Si el conflicto se resuelve, el programa biológico entra de una vez en la segunda fase de reparación y curación. En la primera fase de una enfermedad, sea cual sea, como se dice que es activa, esa parte activa del conflicto, el cuerpo muestra síntomas como crecimiento de tumores o pérdida de tejido. Ahí nos da como miedo, ¿verdad? Y de una vez empezamos a tomar pastillas para quitarnos el dolor. Pero si nosotros superamos, entendemos el conflicto, de una vez el cuerpo pasa a la segunda fase, que es post-conflicto. El cuerpo inicia la reparación. Tenemos que tener paciencia. Lo que puede causar en ese periodo de reparación es normal, una inflamación, un dolor, una fiebre. La tercera ley dice ley del sistema ontogénico de los tumores y equivalentes del cáncer. Aquí justo podemos hablar la forma en que se manifiesta la enfermedad, crecimiento de tejidos, úlceras, etc. Depende de la capa embrionaria a la que pertenece el órgano afectivo, y ahí los tejidos derivados del endodermo y el cerebelo, parte del mesodermo, responden con proliferación celular, mientras que
los derivados del mesodermo del cerebro y el ectodermo responden con pérdida de tejidos. Entonces, claro, ahí tenemos como esa parte de la enfermedad, cómo se va desarrollando. Entonces, ahí seguimos con la cuarta ley, que dice ley del sistema ontogénico de los microbios. Fíjense, muy interesante que los microbios, hongos, bacterias, virus, no son la causa, dice Ricky Hammer, de la enfermedad, sino que ayudan a la fase de la curación. No sé si han escuchado que hay algunas enfermedades que ponen especialmente o moscas para que coloquen larvas, y entonces esas larvas empiezan a comerse los tejidos malos. Eso mismo ocurre en el cuerpo internamente. Se activan solo en la segunda fase. Fíjense todo el proceso que tenemos que tener, paciencia y entendimiento de cómo se va desarrollando la enfermedad. Ahí en esa segunda fase, para asistir en la descomposición de tumores o la reconstrucción de tejidos según la capa embrionaria involucrada. Entonces ahí tenemos que entender cómo todo ese proceso se va desarrollando a veces lentamente, a veces un poco más rápido. Si uno resuelve el conflicto rápido, por supuesto ahí la curación es mucho más rápida. La quinta ley dice ley de la quinta esencia. Muy interesante esa ley, que dice que cada enfermedad es un programa biológico sensato con un propósito evolutivo. Nada es malo, todo es para evolucionar. Son mecanismos naturales de supervivencia desarrollados a lo largo de la evolución para ayudar al organismo a superar un conflicto inesperado. Entonces, claro, ahí justo tenemos que analizar muy bien cada etapa. Nosotros tenemos, tenemos una sorpresa, porque a veces con estas tertulias en vivo y directo surgen algunas cositas, inconvenientes o cambios. Entonces, para mí será una sorpresa. No sé quién va a apoyarnos en este tema. Bueno, Winston Rodríguez, teólogo, pastor evangélico, biodescodificador de primera, hipnólogo, cuidado que los puede hipnotizar, naturópata graduado en Jovinac, somos colegas además, y estará con nosotros para entrar en este tema profundo, para entender más esas leyes universales biológicas de Ricky Hammer, que de verdad que nos están ayudando mucho a entender el desarrollo de cualquier enfermedad. No se enfoquen en que pobrecitos de nosotros, que estamos enfermos. O Gilberto o Winston, dos especialistas maravillosos en el área de biodescodificación. Y si llegan los dos, mejor. Así hablamos, como dicen, eliminamos a dos pájaros de una vez. No quería usar otra palabra. Salió, ¡yupi!, el doctor Gilberto. ¡Qué maravilla! Por lo menos lo tenemos a él mientras que Winston se adapta. Winston, la idea es que tú pongas el acceso a la cámara, y ahí de una vez también te puedes incorporar, porque le voy a dar acceso solamente a Winston y al doctor Gilberto, que ya lo tenemos aquí. Bienvenido. Bueno, a seguir aprendiendo, Winston. De todas formas, bueno, vamos a comenzar, y quizás
en otra oportunidad, pero de verdad que me gustaría hablar que participe también Winston. Pero bueno, inténtalo de nuevo, pregúntale a tu alrededor si tienes a alguien, Winston, para que te pueda incorporar. Y bueno, el doctor, tenemos aquí un maravilloso ser que pudo por fin entrar, es doctor en neurociencia, Gilberto Torres, autor del libro Neuronaturología Cuántica, la medicina del mañana, y fundador de la Fundación Venezuela de Naturología Cuántica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Bueno, muchísimas gracias. En realidad, bueno, yo tenía esta participación a última hora, no sé qué pasó, pero bueno, aquí estoy. Bueno, en realidad, yo escribí ese libro, me llevó varios años haciendo una recopilación, pues, y tratando de actualizar los conocimientos del naturismo basado en que somos seres vibracionales, ¿verdad? Basado en la física cuántica, y también tomando también de la neurociencia y de la germanische Heilkunde, o sea, la nueva medicina germánica del doctor Hammer, diferentes conceptos para tratar de cohesionar pues eso y darle un carácter científico a la exposición pues. Ajá, sí, Bueno, claro, claro, yo di un pequeñito resumen mientras que usted se estaba conectando y la primera pregunta, porque claro, como es una tertulia, yo les tengo aquí varias preguntitas para que nuestra audiencia también se vaya introduciendo, entendiendo más el tema. ¿Podría explicarnos en qué se diferencia el enfoque de estas 5 leyes del doctor Hammer de la medicina convencional? Bueno, la medicina del doctor Hammer es un hallazgo que describió el doctor fascinante en realidad, pues. Sin embargo, es la primera vez que estamos aprendiendo a comprender la naturaleza causal de las llamadas enfermedades. Y podemos comprenderlo simultáneamente en todos los niveles, a nivel psíquico, a nivel del cerebro y a nivel del órgano. Esa es la trilogía de Hammer, psique, cerebro, órgano. Entonces Hammer, en su primera ley, que es la ley de Fierro, él habla de que toda enfermedad, sobre todo él se refirió en primer lugar al cáncer, es producto de un conflicto inesperado que se presenta, pero es un conflicto biológico, no es un conflicto emocional. Ese conflicto biológico va a remover las entrañas, por decirlo así, de las personas. ¿Por qué? Porque es inesperado. Por lo menos un conflicto, vamos a ponerte un ejemplo, la muerte de un hijo, pues decirte una cosa bastante grave, ¿no? La pérdida de un hijo agarra a la madre y al padre también de una manera imprevista. No esperaban que se muriera, no esperaban que de aboquejarro. Entonces eso le provoca un conflicto tremendo a la mamá por la pérdida de sus hijos y hay una gran liberación emocional. Esa liberación emocional se caracteriza por un predominio del sistema, una fase de la enfermedad que es de origen simpático. Es lo que Hans Selye llamó el síndrome general de adaptación, la reacción de alarma. Entonces la persona vive pensando de su conflicto, de su problema, de su mala suerte en su hijo, bueno, y llantos y angustias y toda esa serie de problemas emocionales que se presentan. Bueno, resulta que después de pasado ese conflicto, la madre empieza a notarse en uno de los senos una pequeña tumoración. ¿Por qué? Porque ante ese conflicto biológico, el sistema, vamos a llamar el médico interior que nosotros tenemos dentro de cada sí,
uno de nosotros va a empezar a enviar un mensaje, conflicto al cerebro. El cerebro da la orden, hay que alimentar al niño, porque eso es lo que llaman un conflicto de nido. Un conflicto de nido, el nido, hay problemas en el nido y hay que alimentar al hijo. Y entonces, ¿cómo se alimenta el hijo? Aumentando los acinos, las glándulas mamarias, y aparece el nódulo. Eso es interpretado como un cáncer o como un fibroadenoma. Entonces, empieza ya la manipulación de ese tumor, hacerle biopsia, hacerle mamografía y una serie de cosas que le hacen, bueno, que con buen criterio lo hacen los médicos, pues porque ese es el protocolo que ellos aprendieron o que nos enseñaron a nosotros en la universidad. Bueno, total, es que con esto lo que hacen es grabar el cuadro clínico, porque cuando tú les haces una biopsia, estás sacando parte de tejido vivo, y ese tejido que está vivo responde con una cicatriz y una hiperplasia mayor, empieza a crecer más. Viene la alarma, el miedo al cáncer, la familia, todo el mundo está en shock debido a ese problema. Bueno, después que se soluciona el conflicto, la madre, vamos a suponer, la madre nuevamente sale en embarazo. Embarazo mata cáncer. Sale nuevamente embarazada. Él ya tiene un hijo sustituto que va a ser la causa de su felicidad y automáticamente desaparece el cáncer. Si no es así, empiezan radioterapia, quimioterapia, cirugía, que es ¿cómo digo yo? La cirugía del seno es una especie de carnicería perfectamente para la mujer. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Entonces, esa mutilación, la mujer pierde su feminidad, la mujer se siente minusválida, la mujer se siente con muy baja autoestima, debido a toda esta serie de problemas que se le presenta pues con el famoso protocolo, pues. Bueno, no es por criticar a los médicos, lo hacen de buena fe porque eso es lo que está enseñando. Bueno, Jaime se dio cuenta de todo esto y considera de que el cáncer es una respuesta biológica, pues. Es una respuesta biológica que hace el organismo para nuestra protección. En el caso del cáncer de la mama, la respuesta biológica para la protección es la protección del hijo, la protección de la familia. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde viene la cuestión. Claro, lo estoy diciendo en palabras sencillas, pero esto es mucho más complejo, pues indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar, cuando se toma conciencia de la causa y del conflicto, del problema que originó el tumor, o el cáncer o la enfermedad, no solamente para el cáncer, cualquier enfermedad, es lo que Haber llama la enfermedad oncoequivalente. Entonces son enfermedades que son similares, por ejemplo, la diabetes, la esclerosis múltiple, las parálisis, síndrome de Guillain-Barré, todas son enfermedades oncoequivalentes. Entonces, bueno, eso trae como consecuencia toda esa gran problemática, y si nosotros no podemos ver lo que es la quimioterapia, ¿verdad? La quimioterapia es uno de los venenos legalizados peores que existen en el mundo. Qué horror. Peor que eso no hay, ¿no? Eso es un veneno, te envenena las células, y en realidad el cáncer no mata a nadie, se muere de cáncer. Nadie se muere de cáncer. Tengan eso bien cuidado. La enfermedad cancerígena es para defendernos. Eso lo tengo yo bastante claro y lo he experimentado en carne propia, ¿no? Y tengo experiencia de esto, tengo pacientes que... ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno, solamente
que convencer al paciente de que, aunque es difícil porque están muy supeditados ya por el viejo paradigma ya de que lo único que cura son los médicos, lo único que cura son los tratamientos y la quimioterapia. Y los médicos saben, incluso los mismos oncólogos saben de que están envenenando a la gente, pero ellos siguen y no tienen ninguna otra opción. Pero mandarle sus venenos. La presión de los familiares también. Yo he tenido también casos que la paciente está dispuesta a irse por otro camino, pero insisten a través del miedo. Por supuesto manipula la medicina, vamos a decir, no tradicional, la medicina alópata, y ahí es donde caen por el miedo, pero resulta que de verdad que muy raras veces cuando la quimioterapia ha ayudado. Pero dentro de todo eso, me gustaría que profundizara un poquito sobre la quinta esencia, ¿no? La quinta esencia de la quinta ley. ¿Cómo cambia nuestra percepción de la enfermedad si la vemos como un proceso con un propósito, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, mira, nuestro organismo, o sea, la naturaleza, pues vamos a hablar de la naturaleza. La naturaleza, nosotros fuimos creados como seres perfectos y la naturaleza jamás se equivoca. No es como dicen los médicos, no, es un error de la naturaleza. No, la naturaleza no comete errores. Los errores los cometemos nosotros los seres humanos. Aquí. Entonces, ahí donde viene la cuestión, ¿no? No son los errores naturales, somos nosotros los humanos los que cometemos los errores. La naturaleza no se equivoca. Y James no descubrió nada, no inventó nada. Lo que hizo fue que descubrió las leyes, que esas leyes siempre han existido. Por eso es que existen lo que llaman las curaciones espontáneas. Y resulta que no son espontáneas, son la aplicación de las mismas leyes de James, ¿me entiendes? Entonces, por ahí por donde van los tiros, ¿no? Entonces, ¿Me oye? ¡Ay, sí! Ay, un momentico, doctor. Winston, te escuchamos. Yo estoy aquí hace rato. No te veo, pero seguramente en la grabación vas a aparecer. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas bien? Ahora sí te escucho perfectamente. Lo que pasa es como hemos intentado varias veces, yo personalmente no te veo, pero seguramente nuestros participantes sí te ven. Sí, excelente. Por eso vamos a hacerlo dinámico. A lo que está diciendo el doctor, voy a añadir un principio previo antes de la ley de James, que nos han enseñado de manera general la visión de qué es la enfermedad. Primero respetar lo que ya por años se ha dicho, para después ver dónde está el conflicto, el problema. ¿Qué nos han dicho? Que la enfermedad es una alteración del estado fisiológico normal de un organismo. Escuchen la palabra organismo. Se manifiesta ¿cómo? Con signos que percibe el médico, ¿verdad? Y los síntomas pues son del paciente, signos y síntomas. Esta alteración afecta el cuerpo físico, y aquí viene la otra frase que se puso a un lado, la mente. La medicina alópata se quedó con el cuerpo físico y se colocó a un lado esa otra frase que se enseña de manera general. Te estoy hablando del concepto de la medicina alópata. Afecta al cuerpo y la mente. Y por supuesto, está relacionado con un desequilibrio en el funcionamiento del organismo. Cuando hablamos de la mente, que hablamos de la capacidad humana que tiene cualquier persona de pensar, de razonar, de percibir, de sentir y de tomar decisiones, por supuesto, no es un objeto físico, sino más bien un conjunto de procesos y actividades mentales conscientes como inconscientes, hablando de afectación del cuerpo y de la mente, porque eso es lo que se define
como la medicina alópata, que es la enfermedad. Estoy hablando del concepto de la medicina alópata, de lo que es la enfermedad. Se dejó aparte la mente, porque esto es importante para poder comprender lo que Hammer dice. Por ejemplo, si la cabeza te duele cuando eres muy controlador y que tú no sientes derecho a la felicidad. Si es dolor de garganta, cuando tienes conflicto de expresión. A mí de la derecha, quiero decir algo, no lo digo, izquierda, esto que dije, no debo decirlo de esa manera, y hay una multiplicación, un crecimiento anormal, una enfermedad como la amigdalitis, para ustedes contar. Si es el estómago, cuando tú no puedes digerir un pedazo. Cuando se habla del estómago, cáncer, gastritis, acidez, se habla de dos caminos, o conflictos de familia o conflictos de trabajo. Si hay obesidad y sobrepeso, uno de mis aliados, cuando la insatisfacción aprieta por un conflicto de abandono y separación, entonces debo acumular reservas. Si hablas de acné, cuando el conflicto es identidad, de desvalorización estética, de suciedad, de rechazo, de miedo a peligro, donde debo mantener a la gente apartada por miedo al peligro, el acné se manifiesta. Si es una alergia, cuando el conflicto es de separación, cuarta capa milenaria, ectodermo, y es exagerado o hay deseo de recuperar el contacto de la pérdida de algo. Si son las uñas, comerte las uñas o nicofobia, cuando el conflicto es de impotencia, de frustración, de depresión, de las garras, de arrancarse las garras para impedir, por supuesto, atacar el miedo, a raspar la superficie, a descubrir algo desagradable. Si es los pies, madre, simbólicamente, conflicto de la madre, conflicto de valorización o de dirección. Si son las rodillas, desvalorización, derecha, izquierda, la derecha me somete, alguien me obliga y la izquierda yo me obligo. Ahora bien, ¿qué es la enfermedad desde la biodescodificación? Es distinto al concepto que estábamos hablando desde la medicina alópata. ¿Qué es la enfermedad desde la biodescodificación biológica natural de todas las enfermedades? Es una solución biológica que mi organismo, otra vez aparece la palabra organismo, está presentando ante un conflicto emocional no resuelto. Y si aplicamos lógica a esto, diciendo que es un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico de la enfermedad, creado para ayudar al individuo durante un periodo de estrés emocional y biológico. Entonces, el doctor Hammer jamás en la vida, él no habló de una nueva medicina, que es la confusión que se viene presentando a nivel del mundo. El doctor Hammer habló de una nueva concepción de la medicina que tiene en cuenta un organismo universal, comprendido por qué, por la unión de la psiquis, el cerebro y el órgano. O sea, el doctor Hammer lo que hace como médico, él dice, no, la enfermedad no solamente afecta al órgano, no, las personas cuando antes de enfermarse comienzan a dormir en la mañana, no dormir en la noche, no dormir en la tarde. ¿Quién puede dormir con el secuestro de una hija? Nadie. ¿Quién puede dormir cuando mi hija se la llevaron los secuestradores y tengo 3 días sin dormir, sin comer? Ahí Hammer despierta con una segunda ley muy evidente, y te lo explico. Él comprende, él habla de una nueva concepción de la medicina que tiene en cuenta a este organismo universal, psiqui, cerebro y órgano. La psiqui lo pone como un integrador de todas las funciones del comportamiento y de los conflictos, automáticamente. El cerebro como el ordenador que va a controlar todas las funciones del comportamiento y los conflictos. Y los órganos como integradores de todos los resultados de estas dos operaciones psique y cerebro. O sea, el regente aquí obligatoriamente es el cerebro. Entonces, para que alguien se pueda recuperar de un impacto emocional dramático, inesperado, solo, sin solución, un impacto que no puede expresarlo porque socialmente no se puede expresar porque es una vergüenza, es algo muy secreto y yo tengo que reprimir eso dentro de mí. Y por supuesto están las medidas de sus creencias culturales. Mira, hay que tener en cuenta esto. La medicina debería ser un traje a la medida de la persona que consulta. ¿Por qué? Por su creencia, por su cultura,
los miedos de ese paciente, de su fortaleza, su sufrimiento, sus vivencias personales, su desequilibrio, todo aquello que va a la medida de ese paciente. No es igual un cáncer de mama que una esclerosis múltiple, no es igual una artritis que un dolor de rodilla, no es igual un orzuelo en el ojo derecho que un orzuelo en el ojo izquierdo, aunque el orzuelo es el mismo. Por ejemplo, si el orzuelo está en el ojo derecho, uno dice ya, su conflicto, señor o señora, es con un hombre, porque usted es derecha, hay la realidad biológica, dice Hamlet en la primera ley, usted es derecho, como es derecho, entonces cada vez que usted tiene un orzuelo en el ojo derecho, es con un hombre. Busque un problema con un hombre antes de que el orzuelo le apareciera. Yo me acordé, esto fue fulano y fulano y tal. Si es izquierdo, es con una mujer. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Tú eres una biblioteca andante de, ¿cómo se llama?, de somatización de las enfermedades. Me encanta. Pero vamos a intercambiar, ya que tenemos esta bendición de Dios, que tengo a ustedes dos juntos, por eso vamos a intercambiar un poquito. Fíjense, quisiera que el doctor Gilberto, y luego das tú también opinión, Winston. Vamos a intercambiar así por el tiempo, ¿verdad? Duramos como media hora intentando de comunicarnos, pero bueno, todo en bendición. ¿Cómo, doctor Gilberto, me está escuchando? Sí, te escucho, no sé si me escuchas tú. Sí, perfectamente. ¿Cómo puede alguien que está lidiando con una enfermedad, cualquiera que sea, que ahorita una lista nombró Winston, comenzar a aplicar estos principios en su vida diaria? ¿Hay algún primer paso, pero así sencillito, que usted puede recomendar? Y luego también, por supuesto, escucharé a Winston. Bueno, mira, Asana, pasa lo siguiente, hay un paradigma imperante que es el viejo paradigma médico asistencial que sigue todo el mundo, pues, que la triple cura, pues, cirugía, biopsia, cirugía, radioterapia, quimioterapia, bueno, eso todo lo hace. A pesar de los escasos resultados que estos tratamientos cruentos tienen en la humanidad de los pacientes, pero la gente sigue diciendo, incluso la gente, el problema es de que no hay una cultura, no hay una enseñanza sobre estas cosas. Incluso muchos médicos la niegan, pues ahora que nos estamos abriendo nosotros para estas cosas, pero en realidad antes yo no conocíamos nada de esto, entonces todo el mundo aplicaba el protocolo, pues, que nos ha enseñado la universidad. No hay ningún médico que tenga mala intención con nadie, sino todos los médicos aplican su protocolo de acuerdo a lo que la universidad nos enseñó. Todos tenemos buena fe, todos queremos curar a los pacientes. Pero el mérito de Jaime fue haber descubierto, pues, la verdadera causa de la enfermedad. No son los virus, no son las bacterias, no es la alimentación, no es el agua, como dice, con bicarbonato el que va a curar el cáncer, no es el azúcar que mata, que el dejar de comer azúcar para que el cáncer muera. Ya, esas son fábulas. Nada de eso es verdad, todo eso es mentira. Y Hammer, cuando habló en sus leyes, él nunca habló de biodecodificación, ni de codificación de síntomas, no habló de emociones, él fue de conflictos biológicos, que es completamente diferente a los conflictos emocionales, ¿no? Y además, las emociones no causan las enfermedades por sí solas. Las emociones no son la causa de la enfermedad, son las consecuencias de la enfermedad, no la causa. Que se tengan muy presente esta aceptación que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, que si hay curas milagrosas, que si la hoja de guanábano, que si yo no sé qué, no, nada de eso. Si no resuelve el conflicto, no hay solución.
Así de sencillo. Ok. Winston, Entonces, tú Hammer fue muy sugieres. tajante. Ajá. Se critica a Hammer de que no indicó ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque no es una terapia, no es una terapia complementaria, es un sistema médico con base perfectamente definida. No es una terapita más, uno, dos, nada de eso. Yo te lo digo, es un tema biológico de la medicina y habrá, cuando eso se apruebe, habrá un antes y un después de Hammer. Ten esa presencia, Aranza. Perfecto, Así son las doctor, cosas. doctor Gilberto, perfecto. Vamos a darle la palabra a Winston. Mira, fíjate lo siguiente. La primera ley de Hammer habla de cómo se origina la enfermedad, que es lo que la masa grande, la bola grande de cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad y de tanto del médico para ayudar a su paciente. ¿Me entiendes? Mira, la biodescodificación, importante esto, la biodescodificación, si un médico no es biodescodificación, no es, porque se requiere obligatoriamente el diagnóstico médico para poder entrar en el proceso de comprender cuál es el conflicto que vive el paciente. El doctor Hammer habla en la primera ley del segundo criterio, por ejemplo, y él habla del contenido del conflicto, que determina la localización de un foco de Hammer y del órgano afectado. Lo que una persona puede experimentar como un conflicto de separación, oye bien, puede ser experimentado de manera muy distinta por otra persona, incluso para una tercera persona es un evento irrelevante. Más aún, un solo DHS. ¿Qué es un DHS? Síndrome de Eddie-Hammer. El impacto emocional que viene de manera dramática, inesperada, en soledad, disolución, agudo, a serio, contrapié, desprevenido, puede impactar más de un área cerebral, dando como resultado múltiples manifestaciones de enfermedad, con lesiones correspondientes en las partes del cerebro. Ejemplo, un hombre pierde su negocio de manera inesperada. El banco toma todos sus bienes. Esta persona puede desarrollar una angina de pecho como resultado de un conflicto de pérdida de territorio. Cáncer de hígado como resultado de un conflicto de morirse de hambre y de evaluación. Todo al mismo tiempo. No es igual un terremoto. Dicen las explicaciones de la primera ley, se habla de que un terremoto no sería igual las personas. Uno va a vivir conflicto de miedo o morirse de hambre porque el hígado, la emoción que guarda es me muero de hambre, el hígado, como el riñón. El riñón es no tengo dinero y tengo temor a perecer, a carecer del alimento. Conflicto de pérdida de territorio de las arterias coronarias desarraigo de la persona. Una misma situación, ejemplo, como que es el terremoto, es vivido de modo diferente. Una persona puede, por ejemplo, por ese conflicto de separación de otros seres queridos, vivir un conflicto de piel, psoriasis, dermatitis. No va a ser igual. No hay una metodología, una prescripción para decirle a una persona qué va a hacerse cuando tiene la enfermedad. Porque el cuerpo habla lo que la boca calla, que es la codificación, como dijo el doctor. No hablo jamás y nunca de biodescodificación. Eso es nuevo. Eso es nuevo. En la biodescodificación se sumó otra corriente para aumentar, por ejemplo, el ciclo biológico salmorizado, técnica de psicoterapia gestal de Moreno, una serie de técnicas que fueron sumando el cómo la persona puede lograr la sanación. En ninguna enfermedad no se debería tomar nada. Hay momentos en que es necesario que la mano angelical de un médico intervenga para darle un punto, para darle el tiempo al paciente que recupere sus creencias limitantes para que se sane por completo. Tengo pacientes que ya le hicieron la mastectomía hace 13, 14 años. Tengo un paciente ahora con una mastectomía y después de 14 años le volvió a salir el mismo cáncer en el mismo lugar. Una cosa en el cáncer de mama, que era un carcinoma, porque cambia la frecuencia, no es igual una mama derecha que una mama izquierda. Entonces, no solamente el cáncer, no solamente es una gastritis, es una migraña. Un paciente que llega a consulta y tiene 20 años con una migraña, pero es raro que la migraña le da solamente el día viernes, no le da lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no le da, sino viernes en la noche, sábado todo el día y domingo en un cuarto oscuro, allá trabaja el lunes. 20 años, ¿qué era? Que el jefe de él
el jefe lo maltrataba, pero él necesitaba el trabajo y se lo caló por 20 años al jefe y se lo cala. Y cuando él sale en vagotonía, entra a descanso, el cuerpo descansa, ahí comienza. Entonces, la migraña es en fase de reparación. Jaime habla de que hay dos fases, una fase activa y una fase de reparación. Hay enfermedades que el estrés que se vive tan profundo, el drama del problema, la crisis, o sea, lo que acontece que quita el sueño, que la gente no puede dormir ni de día ni de noche, ahí se va a formar una multiplicación celular. Se habla de un palioencéfalo, dime. Ajá, pero ¿hay algún paso así como específico que se le puede recomendar a la persona en ese, cuando está transitando ese proceso? ¿Cuál sería el primer paso? Porque ejemplos tenemos ahorita muchos, pero para darles esperanza a los seres que nos van a escuchar. Entonces, a ver si usted quiere que las personas que están acá y los que van a ver en vivo puedan encontrar una salida rápida a su conflicto. No es tan fácil porque nosotros siempre estamos preocupados en un por qué tengo esta enfermedad y somos muy ambulancia, salimos corriendo rápidamente a un médico y todo lo demás que sucede, que todos sabemos que pasa en la búsqueda de todo esto y prescripción. Pero es extraño y me gustaría que comenzaran a pensar los que están acá, ¿por qué una persona que tiene diabetes nunca se cura? ¿Por qué una persona que tiene una alergia y toma antialérgico, por qué no se cura? Entonces, lo primero sería quitar la creencia limitante. Si eso pudiéramos quitarlo como un todo, que los médicos, que sean los médicos los emisarios de este mensaje de ayudar, pero como hay un choque entre la medicina alópata y la biodecodificación, y hay un desacuerdo, hay un disgusto, hay una cierta controversia, esto ha traído retraso. Pero más sin embargo, ya en algunos países como Argentina, ya para poder ser médico tiene que ser biodescodificador, es conocer esto. Y también la psicología también está acercándose ya cada día más a que hablemos de los impactos emocionales, porque cuando hablamos de emociones, hablamos de alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Allí son emociones, distintamente a pasiones. Pasiones básicas es otra cosa distinta. Avaricia, envidia, orgullo, lujuria, gula y pereza. Eso no enferma. Tampoco las emociones enferman. Por favor, ¿qué es lo que enferma? Aquello que yo no puedo expresar. El marido me pega. Mi esposo me echa unas pegas todas las noches para hacerme el amor. Y yo vivo con una infección vaginal constantemente. Todos los meses voy al médico, ya los medicamentos hacen resistencia ante mi curación, porque estoy creando un rechazo hacia una relación que estoy viendo yo nada más. Esa persona va al médico, al ginecólogo, 1000 veces y no se va a curar de la infección vaginal. ¿Por qué? Porque no ha podido expresar lo que está viviendo. El médico solamente ve el órgano enfermo, pero no está acostumbrado a ver lo que la persona vive en la psiquis y en el cerebro grabado, que es el impacto emocional. Los sentidos, vista, oído, gusto, tacto y olfato, perciben el impacto emocional. Eso va al tálamo, al hipotálamo, y en el hipocampo la historia se queda allí grabada y el hipotálamo baja y hormona al órgano, el cerebro, el registro. Se va a hacer difícil decirle a alguien, usted tiene algo, debe la enfermedad, yo lo puedo ayudar, porque conozco la codificación. Entonces, ¿dónde va el enfermo si no conoce biodescodificación? Yo felicito y bendigo a las personas que están en este en vivo, porque tienen la oportunidad de comprender que la enfermedad no viene a matarte, la enfermedad no viene a hacerte daño, viene a ayudarte. Y debemos aprender a entender el idioma de la enfermedad. ¿Ok? La enfermedad. Evidentemente, si usted tiene decíamos, enfermedades sencillas, porque hay enfermedades coyunturales que son mías. Hay enfermedades que son de vientre de la madre. Como usted me dice a mí que un paciente en una consulta
con una niña de año y medio alérgica al huevo. Alérgica al huevo la niña. No puede comer huevo. ¿Cómo no puede comer huevo una niña si Dios no hizo los huevos para que dé alergia? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mamá estaba a los 7 meses embarazada haciendo una torta, sonó el teléfono y le dicen a la señora: mire, señora Plana, su marido le acaban de dar un tiro y está muerto. El cerebro toma como evidencia, como raíz, como algo que lo toma para sí el huevo de la torta. Y como la niña nace y come el huevo por primera vez, le da un edema de huevo. ¿Cómo hacemos para ayudar a la bebé? ¿Cómo hacemos para ayudar a la bebé? Tenemos que buscar a la madre y llevarla a recordar ese evento, que lo vuelva a vivir de nuevo, que lo resienta, que lo sufra, y la bebé se va a curar. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen desarrollado la corteza cerebral, no corte. Por ende, una vez que la madre libera el conflicto programante que programó la enfermedad, porque el desencadenante es que al año y medio comió huevo. Es distinto. Año y medio con este conflicto desencadenante. Ay, señora, ¿cuándo le dio a la niña el edema de glotis? Hace como 3 meses, yo la llevé por casi se me muere, me dice, casi se me muere la niña. Ese conflicto desencadenante. Entonces, enseñarle a usted a qué solución encontrar el video de codificación rápida no es tan fácil porque obligatoriamente. Lo que sí le puedo decir, usted puede estar hasta durmiendo y se puede crear una enfermedad, porque estamos en llama, a ver programas abiertos de impacto de emociones guardados que él los considera repetitivos, los vive nuevamente como si fuera el mismo problema hace 30 años, 40 años, y allí comienza la enfermedad. Entonces, lo primero que se busca siempre va a ser primero el diagnóstico y después saber desde cuándo tiene la persona la enfermedad, el trastorno. Una depresión, por ejemplo. Hay personas que nacen depresivas, hay otras que nunca han sido depresivas y de repente les arranca una depresión de brinco y espanto, que no saben cómo controlarla. Por supuesto, un lado del cerebro, el lado derecho está ocupado, los hemisferios, porque si se ocupan los dos hemisferios sería bipolaridad, está ocupado un solo hemisferio. Entonces, no hay un remedio para decirle a alguien cuando esté enfermo qué debe hacer. Lo que se le puede decir en estos momentos a alguien es solamente, mire, cálmese, siéntese, a ver qué le pasó antes de eso que usted está viviendo. Ese es el único remedio. ¿Qué me pasó antes de esto? ¿Qué fue lo que yo viví dramático, inesperado, que es lo que deja primera ley de Hammer, con su criterio? En soledad, sin solución, agudo, serio, a contrapié. Cuando hablamos de otras leyes como la cuarta ley, tercera ley, estaríamos hablando de ya de dos cerebros, el cerebro antiguo y el cerebro nuevo, el paleoencéfalo y el neoencéfalo. Esto es algo más profundo, pero no tiene sentido en este momento porque es entrar qué pasa en fase activa y eso no es la temática. Lo que se quiere que entendamos que las leyes de Hammer vienen a darnos una solución muy abierta a que sea el cuerpo mismo que se tiene que curar. Usted tiene una diarrea, porque me dice una paciente, ay doctor, venga rápido, porque voy para la playa mañana, y yo tengo que ir para la playa con mis hijas, pero señor, yo trabajo en la mañana tan temprano el día sábado, pero venga tempranito, dale pues, yo voy para allá. Entonces le digo yo, dígame, no, yo me desperté a las 1 de la mañana con una diarrea, doctor, son las 7 y eso no se tranca la diarrea. Y usted se acostó sin diarrea. Me acosté sin diarrea. ¿Qué estoy diciendo en este momento? Piense usted, por favor, qué es lo que vivió antes de eso. Entonces ella me dice a mí, yo le digo, a ver, ¿qué se comió usted antes de...? Porque la gente cree que la diarrea es por lo que me comí. ¿Qué se comió usted antes de dormir? No, yo no comí nada, me dice, no comí nada. Ay, no comió nada, seguro. Ah, bueno, sí, a las 9 de la noche me comí una panquequita. Sí, una panqueca. ¿Y cuántos años tiene usted comiendo panqueca? Ay, toda la vida, doctor. Y antes de comer esa panqueca, ¿con quién pasó usted una rabia, esas que se llaman, eso que tan fuerte que eso le dio la sangre? Ay, doctor, con la hija mía, Dios mío, me dice, ay, ¿por qué que ella
Se fue a las 2 de la tarde con el novio, me dijo, a las 5 vengo. Y es 6, 7, 8, 9, yo aquí con la niña en la casa, doctor. Y me llamó a las 9:30, mamá, no voy a ir para la casa, voy mañana. Aló, hija, pero mira a mí, aló, no jodas, aló. Y coño, se quedó con esa rabia y estaba comiéndose la panqueca al cerebro. No es lo que se come, es el alimento emocional de la frustración que traga el estómago y tiene que evacuarlo. Entonces la diarrea es la fase de curación del conflicto de impotencia que está viviendo la señora. O sea, tenemos que aprender a entender el idioma del cuerpo, que es lo que hacemos los biodecodificadores. Ya algunos médicos estamos asociados, estamos aliados, el doctor Walter Bonchoster, la doctora Tiziana, la doctora Paula Ciso, médicos de envergadura que ya mandan al paciente directamente al biodescodificador para que le haga el favor. ¿Me entiendes? Porque va un paciente, usted es diabético. Ay, doctor, ¿y cómo me curo? No, eso no se cura, eso no se va a curar nunca, tienes que aprender a vivir con la enfermedad. Entonces comienza el primer impacto emocional. No coma esto, 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 no coma, no coma, no coma, no coma. No como, y ese otro impacto de no como. La familia que son una cuerda de muertos diabéticos, comen de todo, él no puede comer nada, o ella no puede comer nada. Y entonces comienza aquel drama, aquel conflicto. ¿Cómo se va a curar? Y sabemos que en el giro del símbolo anterior, la circulación del cuerpo calloso, en el lado derecho de relé, está la resistencia. La insulina es resistencia. Me resisto a esa mordida, división, vete casa. Casa, divide en dos. Cuando hay una diabetes, solamente vamos a buscar un conflicto de una casa dividida en dos. Porque el tipo tiene 54 años de edad. 54 años de edad. Y él nunca ha sido diabético. Y ese día dio una cosa rara, una palla, fueron a hacer los exámenes y es diabético ahora. Pero usted no era diabético, no era diabético y ahora soy diabético. ¿Y cómo así? ¿Qué le pasó a usted antes de ser diabético de una separación? Ay, mi esposa y yo dormimos en el mismo cuarto y me dijo, mira, hijo de la chingada, hijo de la... Tú más nunca me tocas a mí un pelo. Vas a dormir conmigo en la cama porque los hijos no digan nada, pero tú, un cerco eléctrico le puso así en la cama. Tú para allá y yo para acá, rabo con rabo. Tú a mí ni me tocas, tú a mí, mira, ni muerta me tocas más nunca nada. Mira, si tú me tocas, yo te mato, perro. Yo te mato. Tú no me tocas nunca, le digo. Entonces el tipo a partir de ahí comenzó a sufrir de diabetes. Pero ¿por qué sufrió de diabetes el tipo? Es el conflicto desencadenante, la separación en la cama de su esposa. Resulta que el niño era el segundo hijo de la señora. El primer hijo de la señora. Cuando él está bebé, el papá lo abandonó y se fue y más nunca apareció. La señora con su bebé lo está alimentando con su mamá, alimentando a su bebé, pero ella no tiene recursos para mantener a su bebé. Y siente la separación muy fuerte. Ella aumenta su cerebro funcional femenino, retomando los recursos de su papá y se convierte en un varón, en un hombre en el cerebro. El niño en ese momento, mamando teta, comienza, mamá, 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 y no la consigue. Perdió a la madre, perdió el amor de la madre. Pero pasaron 50 años, 20 años y se casó con esta mujer. Ya tiene 25 años casado con esta mujer. Esa mujer nació el mismo día que nació la mamá de él. Él se casó inconscientemente con su madre. Cuando él por segunda vez vuelve a perder a su madre, cuando la mujer le dice, si me tocas perro yo te mato, el cerebro dice, bueno, para que no vuelva a vivir el drama del dolor, de la pérdida de tu madre cuando estaba bebé, que tu papá te abandonó, entonces vamos a decirle a la insulina que no, la célula que no se abra para que no reciba insulina y comienza la diabetes. Para poder curar a esa persona hay que llevarlo al vientre de la madre, en una regresión, y que él llore por la pérdida del dolor de su mamá que lo abandonó, de su papá que lo abandonó, y que él vuelva a encontrar a su madre y se libere de ese amor. Pero, ojo, pero si él es doble de una abuela que también era diabética, también hay que ayudar a la abuelita a que la abuelita consiga el recurso que tú tuvo. O sea, la cosa se pone un poquito medio tediosa, pero si se cura, porque es que eso es un órgano que tiene una función endocrina. El páncreas tiene dos funciones, exocrina y endocrina. En este caso, esta producción de la insulina. Entonces, toda enfermedad que no se cura, si se cura todo. Entonces, es enseñarle a usted no está enfermo. Hace 2 días, vimos a un paciente en Joviná con el doctor Castro, ayer fue ayer.
cáncer de páncreas, cáncer de páncreas. Y yo le digo, no me diga que tiene, primero usted no tiene nada. Ya le expliqué por qué no tiene nada. Y expliqué todo lo que es el cáncer de páncreas. Solamente dígame qué fue lo que usted perdió. Cuando yo perdí, usted me va a decir que usted perdió algo que lo tenía en la mano a punto de agarrarlo, pero de algo de suyo, que era los años suyos. Exactamente, el hombre ha perdido algo 2 meses antes y eso le dio una multiplicación celular. Si hace un examen al páncreas en ese momento, tú vas a decir, tienes un adenocarcinoma del páncreas, pero no es un cáncer, no te va a matar. Vienes a decirte, soluciona el conflicto que tienes con lo que viviste hace unos meses atrás y no te vas a morir. Esa la enfermedad viene a hablarnos. Pero ¿qué nos mata? Usted se va a morir, hay que hacerle quimio. Estoy pelando, no tengo plata en Venezuela y eso lo lambe rapidito porque el pulmón hace una pseudometástasis que no existe, pero que ahí está el problema. Entonces, como dice el doctor Gilberto, dale agüita de bicarbonato de sodio, hierbabuena, manzanilla, sábila, eso no lo va a ayudar. Eso no lo va a ayudar a un cáncer, evidentemente. Como el paciente está tan adaptado a que le prescriban algo, porque ellos tienen la enseñanza, todos somos así, salimos a poner nuestra energía, nuestra fuerza en un salvador de turno, en un Dios que nos cure, mire, pedirle a Dios que te cure un cáncer, la cosa a mí es fuerte. ¿Por qué? Porque Dios no te hizo cáncer, Dios no te dio cáncer, Dios te ama, Dios no tiene que ver nada con eso, ese es suyo, ese es el problema suyo, dependiendo del cáncer. ¿Me entiendes? Yo soy pastor de una iglesia hace 35 años y yo tengo cáncer de próstata. No voy a tener cáncer de próstata, que yo era prostituto antes de yo ser pastor de una iglesia. Tengo 35 años fiel a mi esposa. Mi cabeza todavía le gustan las mujeres, pero yo no puedo pecar y estoy reprimido. Estoy agazapado dentro mío. Tiene que darme cáncer de próstata porque mi cerebro está haciendo una multiplicación celular para tener más hijos, más sexo. Descubrí la cosa, hice mi carta de duelo, ¿tá? Y aquí estamos, compañeros, ¿verdad? Pero dándome cuenta, haciendo un darse cuenta. Entonces concluimos algo. La clave para sanarse es darse cuenta. Si no te das cuenta qué fue aquello dramático, inesperado, en soledad, sin solución, que viviste antes de la enfermedad, va a ser muy difícil curarse. Número 1. Número 2. Una vez que yo recuerdo que fue aquello que me enfermó, aquí viene un proceso que a la gente no le gusta mucho de mí y es muy juzgado en mi propia vida, en mi conducta, porque tienes que hacer unas cartas de duelo y unas sillas vacías y vas a insultar, ¿no? Porque las cartas de duelo a nivel emocional llevan hechos negativos, historias negativas, resentir, iras, enojo, emociones negativas y pensamientos negativos. Yo no dije nada positivo, eso no lo inventé yo, obligatoriamente tiene que ser lo negativo. Entonces, si yo estoy sufriendo de un conflicto de útero por un abuso sexual, ¿qué crees tú que yo le voy a decir al que me violó? Si fue una violación, no puedo decirle, te bendigo en el nombre de Jesucristo, Dios te cuide, mira, que yo te perdono, las cosas son malas, eso es feo, eso no se hace, es caca, eso no te va a curar. Pero si yo le digo 4 insultadas fuertes de la frustración de que yo era una persona que era una niña de 16 años y no pude decir nada porque mi papá me mataba y mi abuela me mataba y todo el mundo me mataba y me quedé con esa carga ahí, y después me casé con un hombre que es doble del violador, a mí se me va a reventar el útero. ¿Entiendes? Porque mi cerebro va a creer que yo estoy manteniendo relaciones sexuales con el violador. ¿Entiendes? Entonces va a ser difícil si yo no me libero de esas cosas que están guardadas nuestras. Entonces, como tercer caso, libérese de aquellas cosas que usted hizo, no lo vive de nuevo, resiéntalo, llórelo. Mira, a mí se me murió una hija y nunca sentí nada. Y después de tantos años, harán como 3 años atrás que vine a hacer el duelo y duré todo un día llorando a mi muchacha. Todo un día. Eso me liberó, man. Solo yo la lloré como si estuviera en el entierro, como si lo tuviera en mis brazos, como si... o sea, si no revivimos aquello, no nos vamos a curar. Porque eso es nuestro.
es un dolor profundo, es algo que tiene que sentirse. Yo le recomiendo a usted, señor, señora, amigo, usted que está sufriendo algo en este momento y quiere solución, retroceda. No se quede en el aquí, en el ahora. Su cerebro límbico no entiende nada hoy. Él lo entiende hace 30 años, pero hoy lo vive, ayer, hoy, mañana, todos los días lo vive como si fuera el mismo problema, el mismo conflicto activo para el inconsciente. Por eso todas las enfermedades están en el inconsciente. Entramos. Yo soy doctor en neurología clínica y me meto en el cerebro de la gente y busco el evento y lo dibujo y la gente lo revive y se cura, se cura. De verdad que si Así yo pudiera poner, Sana, si yo pudiera poner la mano a una persona en el Espíritu Santo para curarlo, lo haría con mucho gusto, pero sé que eso no lo va a curar tampoco. Sí, bueno, de verdad que hermoso mensaje para nuestro final, porque ya llevamos un poquito, extendimos el tiempo. Yo agradecida por todos los que vieron este programa y lo van a ver posteriormente, mis amados seres. Si sienten que nuestras tertulias les están despertando esas memorias, vibran en sus corazones, se sienten identificados con estas temáticas de estos conocimientos, muchos conocimientos de ellos, conocimientos ancestrales, los invito a que se unan a nuestra comunidad de buscadores aquí en esta plataforma, en la plataforma de Winston, en la plataforma del doctor Gilberto, y bueno, y que pongan, por supuesto, se suscriban, pongan su like, porque eso nos anima a seguir creando contenido, seguir invitando a seres tan impresionantes que se han dedicado toda la vida a investigar, a estudiar y a apoyar a todas esas personas que nos rodean. Entonces, ¿para qué es todo esto? Por supuesto, para compartirlo con esta generación y la futura, multiplicar este conocimiento, que todos se enteren de que hay posibilidades de sanar con menos traumáticos, con menos consecuencias y efectos secundarios, para que toda esta sabiduría se transmita a nuestra futura generación, por supuesto. Entonces, muchas gracias. Seguramente tendremos otras tertulias con Winston, porque el conocimiento es infinito y hay que seguir compartiendo todo lo que ha acumulado y esas experiencias de práctica que ayudan mucho a despertar a nuestra audiencia, ¿ok? Besitos, Winston, muchísimas gracias por unirte. Gracias. Y ya sabes cómo entrar la próxima vez. Chao. Chao.